Colegio de Investigación Educativa, Maestría en Formación Didáctica. Materia, Planeación Estratégica, Unidad 3, Selección de Estrategias según escenarios. Alumnas, Liliana Janet Sánchez Valdivia y Mariana Figueroa Salas. Doctora encargada del curso, Miriam del Carmen Tobar Riviera. Estrategia, planteamiento estratégico, dirección estratégica y pensamiento estratégico. Conceptos básicos: toma de decisiones, certeza, riesgo, incertidumbre y estrategia. Toma de decisiones consiste en seleccionar una alternativa apta para lograr lo que se pretende de entre muchas posibles. Sucede que una decisión puede ser tomada en diferentes estados del contexto que rodea la situación. Los estados son certeza de riesgo y de incertidumbre. La certeza significa que el decisor conoce la situación del contexto con exactitud. Por ejemplo, cuando tiene que decidir si debe salir a la calle abrigado o no, él conoce que siempre hace frío, supongamos porque vive en una zona polar. Riesgo significa que el decisor no conoce cuál es la reacción del contexto ante las acciones de las situaciones, motivo de decisión, pero sí conoce cuáles son las probables reacciones en dicho contexto. Describiremos la situación de riesgo en la siguiente forma. No se conoce la relación del contexto, se conocen las posibles reacciones. A las reacciones se les puede asignar probabilidades. La incertidumbre significa que el decisor no conoce cuál es la reacción del contexto ante la acción de la situación motivo de decisión y ni siquiera puede conocer las probables reacciones de dicho contexto. Está totalmente ciego en cuanto a las reacciones del contexto. Describiremos la situación de la incertidumbre en la siguiente forma. No se conoce la reacción del contexto, no se puede asignar probabilidades de ocurrencias. La estrategia es el conjunto de acciones para lograr la adaptación al medio en el segmento del medio en donde actúan las organizaciones, de modo tal que permita lograr los objetivos propios y los de la comunidad, integrando acciones de máxima que nacen de las oportunidades del entorno, con la de mínima que fundamentalmente dependen de la propia organización. Cuando iniciamos un proyecto, lo principal es preguntarnos ¿a dónde queremos llegar? ¿Por qué deseamos desarrollar el programa? ¿Qué necesidades sociales, comunitarias, económicas, etcétera, tenemos que satisfacer? La respuesta adecuada a estas preguntas nos permitirá determinar nuestros objetivos. El planteamiento estratégico consiste en determinar la dirección que debemos tener una organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo. Pensar estratégicamente es el arte de superar a un adversario a sabiendas de que el adversario está tratando de hacer lo mismo con uno. Método general de planeación. El método general de planteamiento estratégico adoptado amplia y universalmente es el denominado análisis FODA, que no es más que una forma estructurada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna de una organización y su relación con el medio externo en el cual se desenvuelve. Los objetivos estratégicos estarán sustentados en las fortalezas de la organización y en la superación de sus debilidades, con el fin de aprovechar las oportunidades externas. El análisis FODA se consideran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, pero en lugar de listarlos en términos de percepciones en los directivos, se busca efectuar un análisis más estructurado que se concrete en hallazgos que contribuyan a la función de las estrategias. Análisis del FODA: fortalezas, capacidades distintivas, ventajas naturales y recursos superiores. Oportunidades: cambio en el entorno social, económico, social, político, tecnológico. Nuevas tecnologías y procesos productivos. Necesidades insatisfechas de los usuarios. Debilidades:
talones de Aquiles, desventajas, recursos y capacidades exactas. Amenazas, resistencia al cambio, falta de interés o motivación de la población, altos riesgos y grandes obstáculos. El proceso de planeación estratégica, filosofía de la institución, análisis del entorno, análisis de la realidad interna, determinación de objetivos estratégicos, preparación para la implementación del plan. La visión de la organización, ¿qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestro país? ¿Qué contribución única deberíamos hacer en el futuro? ¿Cómo podría mi organización modelar dicho futuro? ¿Cuáles son o deberían de ser las formas centrales de actuación de nuestra organización? ¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en situaciones clave como usuarios, mercados, desempeño, crecimiento, tecnología, calidad del servicio y política laboral, entre otros? La misión de la organización. La misión de la organización, por su parte, debe reflejar lo que la organización es, haciendo alusión directa a la función general y específica que cumple como instancia de gestión pública. La determinación de objetivos y selección de estrategias. Los objetivos son formulaciones cualitativas con expresiones tales como eliminar la pobreza extrema, reducir la mortalidad infantil o generar empleo. Los indicadores son las variables que se utilizan para medir el progreso, el logro de los objetivos. Le dan concreción al objetivo. Por ejemplo, el avance en la erradicación de la pobreza extrema podría medirse a través del número de personas con necesidades básicas insatisfechas o del número de personas con un ingreso menor a $1 diario. Finalmente, debe recordarse que la claridad en la fijación de objetivos es el primer requisito para alcanzarlos, y fijarlos en forma participativa es la única manera de generar compromisos fuertes en torno a ellos. El diseño del sistema de seguimiento y evaluación. En este contexto se entiende por seguimiento al control de avance en la consecución de los objetivos, tales como la reducción de la mortalidad infantil, la erradicación de la pobreza extrema o la generación de empleo. El control de resultados está relacionado al cumplimiento de los objetivos estratégicos, mediados a través de los indicadores de productos y de resultados. La evaluación de impacto se refiere a la estimación de la magnitud de los cambios en el bienestar de la población que se pueden atribuir a los cursos de acción de la organización. El diseño de evaluación de impacto. Según Judy Baker, determinar el escenario contrafactual es esencial para el diseño de la evaluación. Esto se puede realizar usando metodologías que entran en dos categorías generales: diseños experimentales aleatorios y diseños cuasi-experimentales no aleatorios. También se pueden usar métodos cualitativos y participativos para la evaluación del impacto. Los objetivos deben ser claros y compromisos fuertes. Esta es una verdad general aplicable a todos los ámbitos de la actividad humana. En palabras del más grande estratega militar de la historia, Carl von, la clave reside en mantener las fuerzas concentradas en el punto decisivo. Como conclusión, la implementación de estrategias dentro de las organizaciones, o en el caso de nosotros los profesores dentro de los planteles educativos, nos ayuda a lograr con eficacia los objetivos planteados. Una estrategia es el conjunto de acciones para lograr la adaptación al medio en el segmento del medio en donde actúa la organización, de modo tal que permite lograr los objetivos propios y los de la comunidad integradora, acciones de máximo que nacen de las oportunidades del entorno, con las de mínima que fundamentalmente dependen de la propia organización. Para implementar una estrategia es necesario considerar lo siguiente: ¿qué se pretende lograr? ¿Qué actividades favorecen al
el logro del propósito, dónde se aplicará, qué tiempo se requiere, cuáles son los materiales que se necesitarán y cómo se detectarán los avances y resultados.